Y bueno, ¿Cómo tenemos anda? nuestro invitado de hoy, ¿no? Jimmy Castro, desde Ujú, Argentina, sí. un director de cine venezolano, creo. No lo conozco No más que sabemos, eso. No sabemos nada, sí, o sea, vi su película, sí, eso sí. es todo. Conocemos la obra más no al artista. Exacto. Vamos A a veces ver es qué. mejor, como Polanski, Woody Sí, está. Allen. Bueno, te fuiste al extremo de las comparaciones ya, ¿no? ¿Cuál fue la primera película de Polanski que viste? De Polanski, creo que Rosemary's Baby, Uh, o... Coño, pero esos sí. padres tuyos no te supervisaban, ¿no? Era de Canal 8 creo. O sea, yo había uno de Canal 8 que a veces tenían unas Mm, tiradas así. Vi claro, también en Canal 8 como a las 2 de la mañana, vi Twin Peaks. Y Twin duraba Peaks. 3 horas con las cuñas, chamo. Ponían cuñas Mm, y yo calándome la de las cuñas. ¿De qué pasa después? No puede ser esta película demasiado loca. Esa época buena de televisión venezolana, entre todo. sí, señor. Hay que hacer un spin-off de cine millonario que se llame Serie Millonaria, en donde hablemos de Exacto. las series que destruyeron nuestra mente. Coño, sí. Yo Ujú, estaba hablando de eso con Andrea también. Fui a ver la ujú, película de las Tortugas Ninja. Y ok. entonces, antes de ver la película, estuve viendo la comiquita con David para motivarlo a verla, porque él no sabía Mm, muy bien qué era y tal. Y una de esas puse la comiquita, pero la de nosotros, porque puedes poner las dos, la nueva o la ¿sí? vieja, y una sale, mira la que crecía papá. Y me puse a ver la vaina y dije, qué bolas, o sea, escribir en esta serie debe haber sido lo más de pinga del mundo. Sí, O sea, hay un momento en el cual aparecen unos reporteros que los están torturando la mafia, y la tortura es con unas plumas hacerle cosquillas, ¿no? Pero digo, ajá, no puedo más y tal y que sea, y los dejan irse, y de pronto aparecen unos aliens en una nave espacial con un rayo y se los llevan, y aparece, claro, entre tanto las tortugas van peleando con unos malos y sí. tal y que sea, luego vuelven a esta historia, los tipos están amarrados, y hay unos aliens que aparecen con unas escafandras en la cabeza, y le dicen, ¿a que no sabes quiénes somos? Y se quitan la escafandra, y son tres aliens, y todos tienen la cabeza de Elvis Presley, marico. Bueno, Y eso ahí se dicen, estaban fumando. y dicen, mira lo que te vamos a hacer, y sacan una pluma y los empiezan a hacer cosquillas otra vez. Yes, Vaina que no tiene sentido, y yes, después los devuelven por la yes, tierra. Eso es todo. yes, Y yes. así que de pinga escribir Eso, en esa serie, chamo. O sea, sí. esos panas estaban fumando seguro, Tienes que hacer un capítulo seguro. todas las semanas también. ¿Qué se te ocurre? Claro. Sí, sí, claro, es que debería ser así. Mira, llegó Sí. nuestro invitado. ¿Qué tal? ¿Cómo sigue acá? ¿Cómo se escucha Muy ya? bien. Perfecto. Fino. Con mucho gusto. Ya estamos en vivo, así que Sí. puedes empezar a decir groserías desde ya. Eh, Bueno, este, bienvenidos a todos los que estén presentes. exacto, que yo creo que hay como cero personas. Pero bueno, pero bueno, bien. Puede pasar. Salud por eso. El, este, Gracias por aceptar la invitación. Vicente ahí me pasó la tarea y entonces, bueno, ambos hemos visto tu película. Ok. Podemos hablar de eso, pero primero, a mí me da curiosidad saber cómo Vicente terminó contactando a ti. ¿Cómo es el cuento? O sea, ¿por qué estás Sí. aquí? Vicente es amigo de Marisela y Marisela y yo estudiamos juntos en la universidad. Nos graduamos Ok. en la Universidad Central de Venezuela. Mm, Ambos somos licenciados en artes con especialidad en cine. ok. Entonces, sí, llegamos a través de una amiga en común. Ok. Sí. Y tú estás en Buenos Aires. Ambos estamos en Buenos Aires. Ok. ¿Y desde cuándo estás ahí? Yo llegué a Buenos Aires a finales de noviembre de 2019. Ok. Ajá. Bueno, te agarró justo el Exacto. corte de la pandemia, ¿no? O sea que Justo antes de la pandemia, sí, sí, por si acaso. debe, debe ser bien peludo migrar justo antes de la pandemia, ¿no? Es bien peludo, me Bueno, yo imagino, ¿no? diría que un tanto afortunado, porque si me hubiese agarrado en Venezuela, el Nada, cuento bueno, sería otro. capaz ni habría película, ¿no? Probablemente no habría película, sí. Yo escribí el guión de la película, el guión de Ruletka se escribió justo en el periodo de pandemia. Caíste en manos de las mafias rusas y tuviste que hacer una película para que te dejaran libre. O sea, como Más o menos. me pareció súper curioso porque hay varios panas que son rusos ahí, ¿no? En la peli, quiero Ahí decir. Ujú. Nikolai Pankov, que es el que hace el ruso, es ruso. Él vive Ok, acá en Buenos Aires, debe tener como 11 años viviendo acá en Buenos Aires.
Ok. Nos conocimos en el gimnasio, nos fuimos haciendo amigos, él me dijo que era actor. Yo le dije, bueno, fíjate, yo soy productor, director y guionista. Si surge algún proyecto, pues te aviso. Y así fue, pues. Sí, tienes unos planos burda de buenos con él al final, cuando está en el Sí, cementerio y eso, tiene unos planos súper bonitos con este pana. Porque esta peli no funciona, bueno, eso, hablemos formalmente, se llama Ruletka, ¿no? sí. Que supongo que es ruleta en ruso. Efectivamente es la producción de Ruleta en Ruso. Sin spoilear mucho, es una historia que gira alrededor de, eso me salió sin pensarlo, pero gira alrededor de la ruleta rusa. Bueno, definitivamente necesitabas un ruso en ese papel, ¿no? Sí, efectivamente me hacía O falta un sea, ruso para el papel. ahí esa peli no funciona con alguien que no tenga acento ruso o con alguien que claramente no sea ruso, creo yo, ¿no? Como que si Así alguien es. más hiciera ese Así papel, es. Incluso ese personaje está pensado para Nikolai. ok, Como ya nos conocíamos y se podría decir que es un recurso que ya tenía a la mano, Claro. ok, yo automáticamente pensé en él como una primera opción y dije, bueno, el ruso debería ser más o menos así, asado. Sí le modificamos un poco la personalidad a ese carácter, porque bueno, Nikolai es un tipo bastante jovial y alegre. Ok. ok, Y tenía todo lo contrario. sí, no parece, ¿viste? Sí, Pare- Parece más bien un tipo con el que no te quieres meter en la sí, vida. sí. Pero bueno, ahí Eh, fuimos construyendo el personaje y sí, sí, creo que casi todas las escenas tienen como mala cara, pero ok, sorprendentemente es todo lo opuesto. En la vida real es un tipo muy, muy divertido y muy alegre. ahora que sé que llegaste hasta hace tan poco, me parece de verdad sorprendente que básicamente hiciste esto recién aterrizado, ¿no? Como, o sea, porque yo me imaginaría que montar una peli, o sea, tienes que tener, bueno, tu red, la red de panas, que bueno, menos que conoces un pana de un pana de un pana, ¿no? Claro, Eh, y luego también, o sea, mientras estás lidiando con todo el proceso de migración y encima, además de eso, le montas la pandemia encima, esto, eh, o sea, has tenido que tener mucha hambre, hambre de arte, quiero decir, o hambre de verdad, para querer montarte una película mientras estabas resolviendo todos tus pedos migratorios, ¿no? Bueno, así lo veo yo, ¿no? O sea, lo último que se me ocurriría es hacer una peli mientras estoy adaptando en un país. Cuéntame un poquito de eso, o sea, sí. cómo... Yo creo que la pregunta que acabas de hacer es súper pertinente y diste en el clavo al utilizar el sustantivo hambre. Sí, efectivamente es así. Yo llegué la tercera semana de noviembre del 2019. La primera semana de diciembre estaba asistiendo al Festival Buenos Aires Rojo Sangre, que es un festival de películas de género y que además se brindan talleres, charlas, seminarios. De todas las semanas atiendo a eso. Al mismo tiempo comencé a hacer un documental grabado con celulares sobre un flaco que se viste como Axl Rose de los Guns N' Roses y canta en el subte. Ok, A finales de diciembre estábamos grabando mi primer cortometraje de ficción, que es un corto de terror. Y en febrero del 2020, pleno año de pandemia, yo tenía una obra de microteatro participando en un festival de microteatro acá en una calle que es muy famosa, que es la Avenida Corrientes, en donde están todos los teatros de Buenos Aires. Entonces se puede decir que mucha hambre traía, o sea, era sorprendente el nivel del hambre. porque en En Venezuela no enero eras del así de 2020, prolífico, o sea, perdón, suelo trabajar, sí, la verdad es que sí, yo trato de explicar a la gente que yo hago arte por pura necesidad, o sea, son cosas que me tengo que sacar de encima porque si no me vuelven loco. Yo en enero del 2020 yo le di la vuelta a los temas con los cuales quería hacer el largometraje, creo que si mal no recuerdo tenía 3 o 4 temas distintos, y después, bueno, dije, bueno, me decido por el tema de la ruleta rusa, y las primeras páginas incluso las escribí entre enero y febrero, y cuando nosotros caímos en el encierro total, el ok, lock-up, no, ¿cómo es? Lockdown, es que le dicen, ¿no? Lockdown. lockdown, sí, 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 sí. Eh, en marzo del 2020, yo estaba con un compañero haciendo otro cortometraje, caímos encerrados en pandemia y en pandemia yo escribí 10 guiones de cortometrajes, produje 6
viviendo con mi Mierda. hermano y con mi cuñada en un departamento. Con esos 6 cortometrajes creo que nos colamos en unos 40 festivales internacionales y escribí la película. Mm, Y digamos que suelo mantenerme bastante ocupado. Wow. Ok. De hecho, la otra pregunta que tenía era que si tenías si habías hecho algo así antes en Venezuela, o si tenías alguna peli, o sea, un largometraje rodado en Venezuela. No, no, Ruleta es mi ópera prima, es mi primer Ok, largometraje. ok, Había ok. hecho cortos, tanto con cámara de video digital como con celulares. Ujú, En 2019 estuve, digamos, moviéndome mucho con el tema de los cortos con celulares, con los festivales, las ujú, presentaciones. Logramos incluso exhibir en la Cinemateca Nacional de Venezuela. ujú. Y bueno, y luego migré, pues, y dije, bueno, aquí yo lo que hay es que darle continuidad al trabajo que vengo realizando. Ok. Sí, pero no habíamos llegado hasta el largo, porque bueno, es todo un proceso escribir un largometraje. Los actores que participaron ahí eran, o sea, son ¿qué? Actores de teatro, gente que conocía. ¿De dónde lo sacaste? Nosotros, sí, hicimos un llamado a casting Ujú, y creo que casi todos vienen del teatro. Veamos, ujú, Edgardo Rossini, que hace del abogado, no solo viene del teatro, sino que es profesor de teatro ok. y ha hecho de todo, o sea, cine, televisión, Ujú, publicidad y afines, ¿no? Porque hasta en videoclips aparece. ujú, Germán Basso Tirini venía haciendo largometrajes y cortometrajes. ujú, Marta Quarleri venía también del teatro y algunas actuaciones también en el audiovisual. Melissa Cosentino y Juliana Benítez, que son además de otra provincia, ellas no son de acá de la capital. A ellas digamos que las trajimos a la capital para que interpretaran sus papeles. También han estado explorando las tablas, ¿no? El teatro, la ujú. danza, algunos cortos. Y en el caso excepcional del turco, el turco participaba en películas en Turquía. Entonces acá en Buenos Aires ha tenido la oportunidad de estar en películas, en publicidad y en cortometrajes. Y Nicolai, pues Nicolai también era actor, así que Ok. digamos que todos tenían experiencia y tratábamos de Ujú, armar lo que los estadounidenses llaman el Dream Team, ¿no? sí. Que, que esta película, que es lo que llamamos una película coral, porque bueno, tienes varios protagonistas al mismo tiempo Ujú, y ujú, sus historias están más o menos iguales o en paralelo en importancia, que fuera sí. una película de personajes, en donde los personajes fuesen los que llevasen la trama y los que empujasen la historia hacia adelante. Ujú, Entonces era muy importante que esas actuaciones fueran bastante sólidas. Me faltó sí. comentar Pablo Turchi, que es el que hace de Oscar en la película, también viene mucho del teatro, mucho, mucho teatro. Mm, ¿Y cómo ok. manejaste la producción per se? O sea, tú tienes un guión, estás satisfecho con lo que escribiste y después dices, vamos a transformarlo en película. ¿A quién te montaste contigo en la parte de la producción? Bueno, durante esa experiencia en el Festival Buenos Aires Rojo Sangre, a finales del 2019, tuve la oportunidad de conocer a un compañero en uno de los talleres, en una de las charlas en las que asistimos, que es Blas Zanella. Luego, bueno, digamos que comenzamos una amistad en 2020, cuando caímos en pandemia, estábamos haciendo la producción de uno de esos cortometrajes, hicimos coproducción y codirección en ese corto, se llama Hazte la clandestinidad. Debe tener unos 18 festivales internacionales. Y ahí yo le dije, mira, en el momento en que nosotros podamos aterrizar un proyecto mucho más grande, vamos juntos, porque digamos que ya estábamos Ok. haciendo llave y candado, ¿no? Trabajábamos juntos, nos entendíamos, nos dábamos cuenta que como artistas podíamos comunicarnos correctamente y sacar adelante un proyecto. Y cuando llegó el momento del largometraje, levanté el Mm, teléfono y le dije, estamos listos para el largometraje. O sea, irónicamente, Blas Zanella vive en otra provincia, tampoco vive en la capital. Entonces, a mí como productor también me tocó organizar cierta logística bueno, para que él se viniera, pasar aquí un par de meses, conseguir arrendamos un departamento que lo usábamos como oficina en parte, para que él viviera en Claro. parte. O sea, fue una mm, experiencia muy linda con todo el equipo porque, como comentaba, ¿no? O sea, me tuve que traer gente de provincia para sumarle al equipo de trabajo. ujú. Claro. ¿Y cómo manejaste, bueno, la parte financiera en sí? ¿Buscaste algún tipo de subsidio del Estado?
No, afortunadamente tuve la fortuna de conocer a alguien en el gimnasio. Yo también soy instructor de gimnasio. Yo trabajaba una vez que salimos de pandemia, trabajaba en dos gimnasios distintos, trabajaba 12, 13 horas al día. Y yo siempre que estoy en el gimnasio le digo a la gente lo que hago. Le digo, mira, yo vengo del cine, o sea, yo soy productor, director, guionista, yo soy escritor de cuentos, o sea, me gusta el arte, hago teatro. Y por ahí, digamos que hubo una persona que se interesó, que es Gustavo Montoro. A él le gusta ser conocido mejor como Amigo Flash, que es como su seudónimo. Y Okay. él se interesó profundamente por el tema de los cortos, hablamos de los festivales, le mostré varios de los trabajos y le dije, mira, si te interesa, yo tengo un guión para un largometraje. Entonces, bueno, coordinamos una cita y me tocó hacer lo que llamamos el famoso pitch, Ajá. que es ante, ante un productor ejecutivo y vender la historia y vender la película. Así que nos fuimos a una de las miles de pizzerías que hay aquí en Buenos Aires, nos sentamos ahí, pedimos una pizza, un par de cafés, y empecé yo a vender la película. Le explicaba el cuento de la película, de que, bueno, son unos personajes que van a la ruleta rusa, que pagan por plata, que hay una organización secreta que no se entiende muy bien qué es lo que hace, pero que es la que pone la plata, que el juego, bueno, se transmite a nivel mundial por la Deep Web, o sea, digamos, vendí toda la historia. Él se convenció y, bueno, asignamos más o menos un número, siempre supimos que era una producción perdón, una producción de bajo presupuesto, y dijimos, bueno, o sea, lo podemos cubrir. Y bueno, por ahí hubo un fuerte apoyo financiero. Otra parte, pues, digamos que fue autofinanciada, porque, bueno, también había el sueño de hacer la producción, de hacer la película. La película es mía, lleva mi nombre, y dije, bueno, o sea, aquí ya nos tenemos que repartir un poco las responsabilidades económicas, y eso fue lo que hicimos, pues. Y a pesar del limitado presupuesto, porque es un presupuesto muy limitado, nosotros al fin y al cabo hicimos la producción con poco menos de $15,000, sacamos adelante el Ok. largometraje. Ok. Wow. ¿Y Sí, sí. qué tipo de equipos? Porque alquilaron todos los equipos, me imagino. ¿Qué tipo de equipo estabas utilizando? Y tenías Steadicam, grúa, ¿qué tipo de equipos tenías? Contaba. No, partimos de la premisa de lo que se llama popularmente conocido como, dependiendo de dónde se haya estudiado o qué libro se haya leído, cine pobre, o cine pobre, cine átomo, que es, bueno, tratar de sacar una producción con bajos recursos y con mucha maña, ¿no? Mm. Nosotros trabajamos con una cámara Canon DSLR, Ok. que graba video en alta definición. Ujú. Hicimos un esquema básico de iluminación de 3 puntos lumínicos promedio. Planteamos desde el guión una estética que fuese muy cercana a lo real, a casi lo documental, excepto en el juego, en donde queríamos más bien una puesta en escena un poco más hacia lo teatral, Sí. como para fusionar, digamos, que todo lo que me gusta. Y porque en sí, al fin y al cabo, el juego propiamente, visto desde la perspectiva de quien apuesta en alguna parte del mundo por la muerte de alguien, es algo muy teatral. Entonces dijimos, bueno, esta estética funciona porque va de la mano con el discurso que se está planteando. Y bueno, gracias a eso fue que pudimos, digamos, abaratar los costos. Y el equipo era muy cineátomo. Jezabel Castro hace dirección de arte, hace vestuario, hace un pequeño papel, una pequeña versión. Digamos que todo el equipo, que es muy pequeño, muy reducido, nos repartimos un montón de funciones. Claro. Justamente, para abaratar costos. No quiere decir que en ningún momento no se le haya pagado a nadie, todo lo contrario, nosotros Claro. nos orgullecemos muchísimo de no quedar con deudas con nadie, y que Claro. todo el que trabajó se le pagó lo que pidió, lo que se acordó, por contrato, y que no faltamos en ningún momento con nuestras responsabilidades Claro. económicas. ¿Y Sí. cómo hiciste la parte de la postproducción, que también puede ser muy cara, dependiendo de con quién quieras hacer el montaje Sí, del video? también. Afortunadamente, bueno, como ya había comentado antes, Blas Zanella, que está en la coproducción de la película, él es el editor principal. Ok. ¿Verdad? Hay solo dos Sí. editores. Él hace la edición principal y luego hubo otro editor que nos ayudó a pulir, y a bajarle Claro. un poco los tiempos a la película para mejorar un poco el ritmo. Sí, Claro. la edición es muy cara. Sí, totalmente. O sea, tener la ventaja de tener un pan ahí que edita que puede ponerse 10 horas a hacer un efectico, una vaina, que si lo pagas tú es mucho más complicado, ¿no? Pero Sí, sí, sí. Igual este, afortunadamente
por eso la importancia desde el guión. No sé si ustedes están al tanto de la huelga de guionistas actualmente en Estados Unidos. Ujú. Sí. Y el guión es la base de todo. Entonces, si uno desde el guión hace unos planteamientos, luego los puedes evaluar y reevaluar durante la producción. Claro. Entonces, el guión que se filmó de la película es lo que llamamos la séptima versión. ¿No? Nosotros vamos pasando por versiones mientras vamos puliendo los personajes, las escenas, lo que llamamos el arco dramático. Cuando yo estaba conforme con la versión, dije, bueno, ahora sí podemos empezar la preproducción. Y casualmente fue la séptima versión. Sin embargo, incluso durante la producción hubo que introducir ciertos cambios porque desde el papel se leía muy bien, pero la puesta en escena no funcionaba. Mm. Y es lo que me pasa a muchas películas que en la sala de edición van dejando escenas atrás porque, Sí. porque o te cortan el ritmo o no ayudan no ayudan a explicar la historia, sino que más bien entorpecen. Entonces uno las va sacando. Sí. Pero bueno, desde el planteamiento del guión siempre era todo muy realizable, ¿no? Claro. Y afortunadamente el género, que era el drama y el suspenso, implicaban una edición bastante básica, digamos que no era una edición de esas de ciencia ficción o de acción, en donde, bueno, Claro. cortes por minuto son una locura. Sí. Aquí era todo lo contrario, aquí era tratar de darle un ritmo lento, de que el actor fuese el protagonista de la escena y no los cortes de cámara, siempre pensando en la historia. Claro. ¿Cuánto tiempo Sí. fue la filmación? Nosotros trabajamos todo en 8 semanas. Okay. Realmente fueron como 6. Claro. Porque bueno, primero hubo que preproducir. Sí. Y luego empezamos a apretar las escenas. Teníamos días... repito, es una experiencia muy gratificante, estresante y al mismo tiempo interesante, ¿no? Porque teníamos días en donde de repente había una sola escena para grabar. Y teníamos otros días en donde había que meter 6 escenas en un solo día y era una locura. Y 6 escenas eran 3 locaciones distintas. Pero así es como funciona. Igual, o sea, nosotros tuvimos una escena en la película que era la escena más cara y sin embargo dura 10 segundos. Mientras que escenas mucho más largas costaron menos. Entonces tú dices, bueno, son las cosas que suelen pasar en las producciones. ¿Cuál fue la escena más cara? La escena más cara fue la del cyber. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Por los extras? Porque todos los extras que están en el cyber hubo que contratarlos. Esa escena se grabó muy temprano en la mañana, entonces había que ofrecer un pago, digamos, atractivo para que la gente se tirara el madrugonazo, porque si no, no aparecían. Porque además tienes que cerrar el cyber mientras estás haciendo eso, ¿no? O sea... El cyber, nuevamente, no nos costó nada, nos prestaron el cyber durante la noche, hora y media, que era el tiempo muerto que el cyber tenía ese día, porque ese cyber es un lugar especial de estos en donde la gente acude a jugar juegos de esos en línea. Ajá. Y prácticamente ahora las 24 horas. Entonces nos dijeron, mira, tal día, a tal hora, puedo colaborar contigo y te doy 1 hora, máximo 1 hora y media. Wow. Y bueno, así lo hicimos. Yo jamás me habría imaginado que esos extras están cobrando ahí, porque, ¿sabes? Para mí esto, bueno, yo pensaba, oh, qué fino que se consiguió, ¿sabes? A 20 panas que estuvieron dispuestos ahí un rato. Te lo juro que no... Sí. Realmente habíamos citado, si mal no recuerdo, a 27 personas, si mal no recuerdo la lista exacta, y no aparecieron todos. Y por eso también nosotros sabíamos que teníamos que brindar un incentivo económico que fuera interesante para los que asistían. Sin embargo, bueno, pudimos rellenar el pasillo, pero desde el planteamiento desde la producción y desde la dirección era rellenar el pasillo, rellenar el fondo y que hubiese personas constantemente cruzando. Sí. Entonces me decía, mira, me hacen falta más o menos 30 personas. Y aún así, bueno, trabajamos con lo que conseguimos. Exacto. Okay. Sí, o sea, si no hubiese sido incluso más cara la serie. Claro. Sí. ¿Y tuviste problemas en las tomas de calle o exteriores? ¿No tuviste que pedir permiso nunca o cómo lidiaste con eso? Afortunadamente, como era una producción pequeña, y nosotros en ningún momento estuvimos entorpeciendo el tránsito normal de las personas o el tráfico de los autos, no tuvimos ningunos problemas en salir a grabar, ¿no? En salir a grabar sin permiso, lo que se llama cineguerrilla. Sin embargo,
Sí tuvimos un pequeño impasse con la gente del subte, del subterráneo de Buenos Aires, Ajá. porque si estuviésemos grabando bajo un esquema distinto no había problema, pero como vieron que había gente actuando, que éramos un equipo medio grande, entonces digamos que se pusieron un poco fastidiosos. Sin embargo, lo que hicimos fue que nos movimos de estación, nos movimos de línea, nos movimos de estación y nos dejaron en paz. Pero es como lo comento, yo entre 2019 y 2020 grabé un documental en el subte con dos celulares distintos y nunca me dieron problema, pero aquí como vieron una camarita, vieron que había Claro. rebotador de luz, micrófono, Mm. y dijeron nada, o sea, estos no tienen que ir a pedir el permiso. Ujú. Así que bueno, y además era una escena que grabamos tipo 22 horas, era tarde, ya aquí el subte cierra, entonces Ujú. había poca Claro. circulación de público, pero aún así estaba un poco intenso. Claro. ¿Y qué es lo que vas a hacer ahora con la película? ¿Cuáles son los planes? Nosotros contratamos a un distribuidor nacional acá en Argentina para que nos hiciera una gestión porque había que cumplir con la ley, ¿no? Las leyes de cine varían un poco de país a país y así hacía falta hacer el registro de la película ante la institución, ¿no? En este caso acá en Argentina es INCAA. Y el INCAA es la que nos da la calificación, ¿no? Porque también había un tema de calificación de la película. Originalmente, desde mis sueños húmedos, yo quería una película super gore, llena de sangre, que se volaran los sesos, que bueno. Después, justo en la preproducción, cambiamos por completo de parecer y yo incluso le dije al otro productor ejecutivo, mira, por un tema de calificación, vamos a ahorrarnos la sangre y los sesos, o sea, no es lo que me gusta, porque me gusta mucho el gore, pero así nos baja un poco la calificación y hay más oportunidades de que el público, de tener acceso a un público mayor, ¿no? Ujú. Sin embargo, por el tema de la película, que es gente jugando la ruleta rusa, Ujú. porque lo que se discute son temas profundamente adultos. Sí. Tenemos unas escenas que, aunque no hay sexo explícito, son subidas de tono. Ujú. La calificación terminó siendo para mayores de 16 años. 16 años Ok. mínimo en adelante. Sí. Wow. Pensábamos que íbamos a lograr de 14 en adelante, pero bueno, luego nos explicaron que sí, que había unas escenas que estaban fuertes Sí, sí. y que bueno, que no había manera de bajar. Sí, e incluso no, hay cosas que no son explícitas visualmente, pero lo que se discute sí. Sí, ¿Sabes? así es. Esa propuesta que ocurre durante uno de los juegos, durante el juego, Sí. es muy jodido, ¿sabes? Muy jodido, que está muy bien, pero es muy jodido que te digan, no, sí, todo público. No, sí, estaba No. muy difícil. Entonces, bueno, Sí, sí. nosotros con este distribuidor nacional Ujú. esperábamos tocar las puertas aquí hay unos espacios de exhibición que están a cargo de la institución que lleva la cinematografía y el audiovisual. Se llama Espacios INCAA. Tienen cines en algunas provincias, no en todas. Sin embargo, debido a que nosotros no fuimos subsidiados por la misma institución, la institución no nos otorga la cuota de pantalla. Entonces, irónicamente, por no tener ninguna deuda con nadie y ser completamente independiente, ellos no nos ofrecieron la cuota de pantalla. Okay. No logramos exhibir la película ahí. Con las salas comerciales, bueno, es como en cualquier otra parte del mundo, más del 90% del cine que se ve acá en Argentina sigue siendo estadounidense. Uh-huh. Y las salas comerciales o los exhibidores comerciales, al no tener una figura, algún actor de talla nacional o de talla internacional, difícilmente te va a poner la película en cartelera. Uh-huh. Entonces, eso por una parte con el tema del cine nacional, ¿no? Nosotros igual hemos logrado algunas pocas funciones especiales. Acá hay otros espacios alternativos que son los cineteatros. No sé si en otras partes del mundo existe, pero aquí hay cineteatros. Centros culturales que de repente tienen su sala teatral, su sala de cine y su exposición artística. Y entonces, bueno, hemos exhibido ahí, pues, en cineteatros, en cineclubes, en espacios culturales. Creo que a la fecha ya llevamos unas 6 o 7 exhibiciones, pero realmente es una función o dos funciones. Contratamos a un distribuidor para el tema del streaming, que no tiene ya que ver con el distribuidor nacional.
que es la gente de Spanglish Movies. Con ellos, bueno, firmamos contrato para el tema del streaming solo para el territorio americano. Y en este caso estamos esperando pues, que ellos intenten vender la película en alguna de las plataformas. Ahí los Ok. mercados potenciales son las plataformas de streaming, los canales satelitales, televisión por cable, video on demand, televisión de señal abierta, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que no tiene que ver, todo lo que no es en sala de cine es con ellos. Sin Ok. embargo, es solo para América. Nosotros todavía a esta fecha seguimos buscando algún tipo de representación para Europa, Asia y África, perdón, Europa, Asia, África y Oceanía, o para alguno de esos territorios, pero no hemos conseguido. Bueno, la industria cinematográfica es complicada, no es tan simple como la gente lo ve desde afuera. Es ¿Y mucho no más No, me complicado. imagino. pensaste en meterlo en festivales? Porque si lo proyectas Sí, en nosotros Latinoamérica, ya puedes hemos todavía estado hacer en varios festivales. festivales. Okay. Sí, nosotros el mismo año de la película, que es 2022, la película estuvo lista en octubre, inmediatamente la postulamos en un festival acá en Argentina, obtuvo selección nacional, que se llama Festival de Cine con Riesgo. Luego la postulamos en Japón. En Japón obtuvo segundo lugar. Ese se llama Bien. eh, Japan Film Awards, un festival de... Ok. No, Tokyo Film Awards, porque es de Japón. Ok. Pero Ok. el título del festival es Tokyo Films Awards. Ajá, ahí tuvimos segundo Ok. lugar. Y ya para este año estuvimos presentes en Chile, en un festival de cine independiente, en Venezuela, en un festival de una provincia allá de Venezuela, en la India quedó ganadora la película, y recientemente, si mal no recuerdo, fue seleccionada en Brasil para un festival una muestra de cine. Ese no es un festival competitivo, sino una muestra. Esa es una muestra que se hace en Bahía y Ok. se realiza en octubre, si mal no recuerdo. Ok. Así que bueno, va caminando, un poco lento, pero va caminando. Una de las cosas que más me gusta, ya entrando ahí en la película como tal, eh, bueno, primero, la primera nota que hice cuando la vi, lo primero que quería decirte era, quería felicitarte por el ritmo, porque eh, a la mitad estaba de verdad, o sea, como dicen, al borde del asiento, ¿no? Ah, qué Y bueno. eso es, por supuesto, y estamos hablando de cine independiente, y estamos hablando de cine de bajo presupuesto, y eso es súper difícil de lograr, porque por este asunto de que el cine independiente muchas veces inherentemente, tiene una dificultad para lograr la suspensión de la realidad, ¿no? Claro. Tú sabes, cuando tú ves una película de cine independiente, tú sabes que estás viendo una película de cine independiente, ¿no? Sí. Pero el hecho de que, obviamente, ¿no? Y, pero yo estaba consciente de que estaba viendo una película, pero a la vez estaba diciendo, wow, ¿qué va a pasar ahora, no? Y entonces, nada, te felicito porque de verdad, bueno, a ti y al editor, porque de verdad está muy bien logrado ese suspenso ya cuando entras en el juego. Y, y además la construcción de los personajes está muy bien hecha. Ese recurso que usas de ya entrar en el juego, pero a la vez continuar la construcción del personaje mientras estás en el juego, está muy bien. Muy al estilo, me recordó, perdón la comparación, me recordó mucho a Saw, a la serie Saw Sí, de sí. películas, porque tiene como esta inspiración de los personajes, o sea, película coral y hay desarrollo de personajes mientras estás viendo la película para entender la motivación de los personajes y todo eso, ¿no? Eh, y también yo creo que es muy fácil, desde el punto de vista de guión, es muy fácil arruinar esta película eh, simplificando en extremo las cosas que se discuten, pero hay un par de discusiones ahí que son relativamente profundas, que tocan temas que bueno, que quizás no consigues en todas partes, ¿no? O sea, bueno, sobre el significado de la vida, qué hacemos aquí y por qué seguimos viviendo, que Claro. me pareció bastante interesante. Es como obvio que tienes que discutir eso en una situación que estás jugando a la ruleta rusa, pero lo que quiero decir es que sería muy fácil limitarte a
una construcción bastante bidimensional de los personajes, en la que tú dices, bueno, estamos aquí todos por dinero, como dice uno de los personajes, y ya, y quedarte allí, ¿no? Pero me parece que la introducción de temas filosóficos y la pregunta de por qué estamos haciendo esto está muy bien lograda. Claro, sí, ahí había todo un intento de que, bueno, que bueno que se transmite, todo un intento de que, primero de representar a la sociedad. Y por eso tenemos estos 6 personajes que son como tan diferentes entre sí, ¿no? Entonces, bueno, ellos primero son diferentes, es 3 hombres, 3 mujeres, distintos estratos sociales, distintos conocimientos, niveles de estudio, distintos orígenes. Por eso también la importancia de que el turco estuviese presente en la rueda, ¿no? Yo suelo decirle aquí a la gente, a mis conocidos, Buenos Aires es una de las grandes urbes del mundo y tú en cualquier esquina consigues a personas como yo, que soy extranjero, que soy venezolano, pero consigues rusos, consigues chinos, consigues, o sea, personas de cualquier etnia, de cualquier parte del mundo, porque bueno, es una de las grandes urbes del mundo, entonces es lógico conseguirte personas de todas partes. Y que eso también se viera reflejado en la película. Y entender que estas personajes no son solo diferentes, sino que además no están por las mismas motivaciones. Si bien el fin último es el dinero, porque bueno, digamos que es como la panacea, ¿no? La gran solución a muchos de nuestros problemas, cada uno está por sus propias motivaciones y va a hacer con el dinero una cosa distinta del otro personaje. Y es en esa búsqueda donde sí, efectivamente, nosotros también sentíamos que, de cierta manera, estructurábamos muy parecido al juego del miedo, conocido efectivamente como Son, y al mismo tiempo nos diferenciábamos justamente por eso, porque buscábamos una construcción un poco más profunda, buscábamos presentar diferentes puntos de vista sobre el mismo tema, y que estos personajes además no solo se interrelacionan, sino que se cuestionen los unos a los otros, ¿no? Y tú no terminas de saber, tú dices, bueno, efectivamente es una película coral, pero no terminas de saber quién va a llegar vivo al final. Sí. Creo que hasta ahora solo 2 personas han podido adivinarlo. Sí, Sí, no, y yo no. me pareció más, pensé más en Squid Game, para que tú veas. En Squid Ah, Game, Fíjate, sí, que es un juego por dinero y tal, y qué sé yo. Pero cuando la escribiste, Squid Game no había salido todavía. cuando la escribí Squid Game no había salido, efectivamente. Exacto, sí. Porque me Sí, parece una buena película también para hacer plataforma, para que puedas hacer contactos y conocer gente y mostrar tu trabajo, acceder a proyectos de más envergadura. Por eso te sí, preguntaba de los festivales. bueno, el tema de las plataformas, repito, es un mercado difícil de entrar. Hay gente que me pregunta, bueno, ¿y dónde se puede ver? ¿En qué plataforma? Mira, no es tan fácil, o sea. Yo desde el lado de la producción, digamos, yo creo un producto y luego le entrego ese producto a un distribuidor que se encarga de ir a vender ese producto, ¿no? Entonces el distribuidor va y toca las puertas, pero así como ese distribuidor va y toca las puertas, no con mi producto, sino con una cartera de productos que tiene, otros distribuidores hacen lo mismo. Entonces, debe haber más o menos unos 3.000 vendedores que le venden material a Netflix, por ejemplo, ¿no? Por mencionar a una de las grandes plataformas. Y a Netflix le toca evaluar según sus, no sé, sus estudios, las tendencias del consumidor que compran en qué momento del año, ¿no? Porque a veces nosotros, no sé si les pasa ya en Francia, pero por ejemplo acá hace pocas semanas, se ve que inundaron Netflix con un montón de programas de telerrealidad, de reality shows. Yo especialmente no miro reality show y digo, bueno, o sea, esto se inundó de una manera descomunal. Y antes de eso llegó una ola de producciones polacas y turcas. Sí. Y, ¿pero qué es esto? Pero bueno, pero también nos permite entender que ellos compran por tendencias. Y así como compran, lo van soltando en la plataforma. Entonces tú dices, bueno, esperemos que pronto llegue la tendencia del cine latinoamericano. Sí, Claro. cine independiente latinoamericano. O del cine independiente, sí, sí. Pues bueno, es ¿Y todo un cuáles tema. son, o sea, lo que siempre le preguntan a la gente, ¿no? Pero ¿cuáles son tus referencias cinematográficas? ¿Quiénes son los directores que te inspiraron? La verdad es que yo veo cine de todas partes, o sea, así como puedo ver películas de Estados Unidos,
puedo ver películas de Japón, de Polonia, de Turquía, de Rusia, cine latinoamericano mismo. O sea, la verdad es que como Tarantino, ¿no? O sea, hay que mirar todas partes y robar de todas partes. Mm, Pero la verdad es que más allá de la estructura, que como dije antes, nosotros también sentimos que sí se parece mucho a Saw, al juego del miedo, a nivel de estructura. Más allá de eso, ah, para mí lo más importante es contar una buena historia. Entonces yo, pero siempre tuve en mente que el guión fuese lo más fuerte de la película y que la historia estuviese bien solidificada antes de poder llevar a la producción. Incluso en la película hay un asesor de guión, que es uno de mis profesores de guión. Bueno, yo he participado en diversos cursos de guión, aparte de lo que vi en la universidad, y yo lo contraté para la asesoría, y justamente pues, él incluso se sorprendió con el giro final de quién es el que gana. O sea, la mm, primera vez, cuando él lee la primera versión, él mismo dice, wow, o sea, yo que soy tu profesor de guión, quedé sorprendido porque no me lo esperaba. bien. Entonces, cuando dice, bueno, quiere decir que yo sí, y se lo digo a la gente, yo me sigo sintiendo un aprendiz, pero Claro. bueno, poco a poco se van viendo los frutos de todos esos estudios y todos los análisis por Mm, los que uno va pasando al mirar los productos audiovisuales. Creo que al fin y al cabo lo más importante es mirar cosas de calidad, ¿no? Más allá mm. de dónde es la influencia, es que sean influencias de calidad. ¿Cuál fue la última buena película que viste? No genial, pero sí buena para recomendar. Es difícil, pregunta difícil. Claro. Eh, pero yo te puedo decir que hay una película genial que yo amé, me sorprendió muchísimo, primero porque me gusta mucho el cine coreano, el cine de Surcorea, especialmente cuando está bien desarrollado, bien construido, bien escrito. Y es eso, pues una película surcoreana que creo que a la fecha todavía sigue disponible en Netflix. Se llama, no recuerdo el nombre. Ahorita en la Ok, conversación, ok, en lo que me llegue te digo. ok, Este, ok. ¿Te acuerdas el director? oh, no me- Es Park ¿Ah? Chan-wook, el director. No, las películas de Park Chan-wook son muy buenas, que sería Simpatía por el Señor Venganza, Sí. Lady Venganza y All Boy. Old Boy. Sí. Lo que llamamos la trilogía de la venganza. Son todas muy Mm, buenas. Por supuesto, la más espectacular de todas sigue siendo All Boy. sí. Este, pero el cine coreano en general tiene cosas muy buenas, bien construidas, bien contadas. Cuando uno se inclina hacia la comedia, porque la comedia coreana realmente no me gusta, o Mm, hacia el romance, porque no disfruto ese tipo de producto, lo que es el cine de acción y suspenso es espectacular. La verdad es que es espectacular. Tú mencionaste a Char Wook Pan, pero por ejemplo hay otra película, no recuerdo el director, que se llama I Saw the Devil, he visto al demonio, Ah, que también es una película sobre venganza, que es una joya del cine surcoreano. mm, O sea, que es espectacular. O sea, sí. o El hombre de ninguna parte, no recuerdo el título original, también de ok, Surcorea, es muy buena. Es una mm, película que mezcla el drama, el suspenso y la acción. Y que además me tiene crítica social. Así que Sí. hay joyitas, hay joyitas. Sí, me gustaba este Kim Ki-duk, que hizo este 3 Iron 3, que es es de Ping, es una película en la que casi no hablan, porque el tipo se esconde en el apartamento de su novia y se pone detrás del esposo a hacer su sombra, básicamente, que no lo vea, y es súper bella porque la caraja lo ve a él a través del esposo, o sea, es brutal. Está Sí, tremenda. Iron 3. Sí, no, tu película me recordó a una película que se llamaba 13 Sameti, que después la busqué, estuvo en el Festival de Venecia en el 2005, y es una vaina que aquí causa furor, es una vaina blanco y negro, y en la cual justamente están haciendo la ruleta, no la ruleta rusa, sino que cada quien apunta la cabeza del que está enfrente, y es una vaina medio loca también, y tienen otra forma de echar el cuento, ¿no? Pero me Claro. recordó un pelo a eso, te voy a mandar el link para que veas el preview, porque esa era la época en la cual tú bajabas las películas de internet, y hoy en día están o en Netflix o en Prime, o no están. No las consigues, como ujú. que nosotros Sí, buscábamos que sí, adaptation, y no estaban en sí, ningún lado que adaptation, no la puedes ver. Huevón, o sea, oye, sí, eso sí, pasa. tienes que Es que es muy bajarla en complicado torrent y porque tal. hay demasiado material. Y a veces no se consigue, literalmente no se consigue.
a mí me gusta, por ejemplo, de vez en cuando revisar películas viejas de los años 50 Exacto. y no las consigue, porque dice, pero ¿dónde puedo mirar esto? O sea, Sí. y bueno, lamentablemente es lo que hay, pues. Sí, Porque al fin y al cabo, especialmente para las plataformas de streaming, todo responde a un esquema económico. claro. Ujú. Que ojo, que no digo que esté mal en ningún momento, sino todo lo contrario, pues. Se supone que están ahí para venderte algo. Pero bueno, eso también implica que pasa por un proceso de filtrado, de curaduría, y entonces alguien que tiene un gusto particular decide que entre, que no entra, y bueno, es la Claro. historia de nunca acabar. Y son en parte responsables por la huelga que estamos viendo hoy en día, ¿no? O sea, las plataformas de streaming que están tomando el negocio y convirtiéndolo en algo distinto y le pagan menos royalties a las personas y van a utilizar AI, no va a haber guionistas, no sé, pero Sí, hay mucho miedo con eso. sí, hay declaraciones que son un poco exageradas, especialmente porque el tema de las inteligencias artificiales con el desarrollo de guiones y de texto aún está en pañales. Sin embargo, es sorprendente cómo hay personas de allá de Estados Unidos que trabajan en la gran industria que se han atrevido a contar cuánto ganan y la verdad es que es muy triste que le paguen tan Sí, poco a un guionista Ujú. porque se supone que la base de todo lo que estás contando está en el guión, o sea, sí, y no es posible perdón por la comparación, que un Leonardo DiCaprio se esté ganando 20 millones por una película y el guionista no gana ni el 10% de eso en ningún momento, o sea, y fue el que construyó la historia. Mira, un poco de reconocimiento al autor no estaría de más, ¿no? O sí, sea, Sí. y algo de regalía, porque si le ofrece regalías al otro que solo pone la imagen y que interpreta un personaje que él no construyó, que lo construye uno desde la base literaria, pasando un montón de horas detrás de un computador, tratando de encontrar la forma de contar una historia de manera interesante, oye, yo creo que estoy bien de acuerdo con la huelga. sí. Claro, porque Pero el es que uno problema se da también cuenta, es ¿no? que no les pagan las regalías. Justamente ahí está el problema, Sí, que antes les pagaban regalías y ahora con los streaming venden la película como un paquete y no le llegan sí, regalías. Y según lo que leí, los guionistas trabajan entre septiembre y mayo o algo así. Después no trabajan más porque o sea, así funcionan las cosas. Después como que giran, o sea, graban. Entonces los carajos veían esos meses de las regalías que les daban por lo que sí. el show que habían escrito, como era Roseanne, que seguía pasando en la televisión y cada vez que lo pasaban le daban plata. Esta vez se lo venden a Netflix y no te van a dar plata cada vez que alguien le da clic al show de Roseanne, ¿entiendes? Entonces están perdiendo mucha plata y quieren reevaluar la distribución del dinero. Bueno, perdón, porque además ese es el argumento que te dan, ¿no? Claro, Que el argumento de las plataformas de streaming, uno de los argumentos de las plataformas de streaming es que, o sea, no podemos pagarle a alguien que ve, que cada vez que haga clic en un show, no podemos pagarle, o que, por ejemplo, ¿qué pasa si una persona ve 5 minutos nada más de un show, ¿no? Entonces, claro. eh, 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 por un lado, o sea, bueno, yo pienso que la culpa siempre es de la plataforma y normalmente, un poco de contexto, Jimmy, normalmente, ¿sabes? Yo digo, bueno, esta es, digamos, la evolución de la economía de mercado y ya, y vivimos con eso y punto. Sin embargo, el, eh, hay dos problemas que ellos mismos generaron. Uno es, bueno, el catálogo inmenso que tienen que hace que la gente o se vaya por lo seguro o no vea nada, o sea, porque pierde tiempo decidiendo, o invierta una cantidad absurda de tiempo buscando en línea qué ver en lugar de ponerse a ver algo que creo que sucedía con televisión y en el sistema, en el esquema normal de regalías que existía antes. Bueno, tú prendías la televisión y veías, bueno, están pasando esto en cable, están pasando esto en la televisión abierta y ya, punto, ves esto porque es lo que hay. Pero cuando tiene un catálogo tan extenso, hace bueno, la gente de pronto vea media hora, vea 5 minutos, ¿no? Y entonces, también estas mismas plataformas, y en esto incluyo también las de música, porque pasa lo mismo con Spotify, el argumento inicial, que tiene como 15 años, es que, bueno, técnicamente era imposible determinar cuántos minutos, o sea, si nos ponemos a pagar regalías por los minutos, por el playtime,
el costo financiero de ese cálculo es súper alto y por lo tanto no lo vamos a hacer, ¿no? Entonces lo que hacen normalmente es que empaquetan y redistribuyen las regalías como un paquete, ¿no? A todas las obras que están en el catálogo. Pero bueno, eso era hace 15 años, cuando en efecto era súper complicado hacer ese cálculo y costoso. Hoy en día, o sea, probablemente lo haces con una calculadora de bolsillo, ¿no? Porque han pasado 15 años de evolución tecnológica. Entonces, siguen usando este argumento de que bueno, es muy complicado, ¿sabes cómo vamos a hacer cuando alguien ve 5 minutos? Bueno, agarra los 5 minutos y lo partes y, ¿sabes? 1 millón de personas vieron 5 minutos. Bueno, quizás es $1 millón Así es. que tienes que repartir, ¿no? Así es. Hiciste ese análisis y me recordaste un video que vi hace poco en una de las redes sociales, Mm, en donde un mexicano hizo como su propia música, ¿no? Digamos que él es músico mm, y compuso mm, unas canciones, si mal no recuerdo eran 6 canciones, y las publicó en varias plataformas, ¿no? Varias de estas plataformas de música. mm, mm, Y entonces él muy contento porque en el video él es todo optimista, bueno, ya culminé la mezcla final, ya tengo el máster, lo voy a publicar tal día, voy a hacer el estreno mundial en no sé cuántas plataformas, creo que era como en 3 plataformas distintas de música. Y después como la otra parte del video dice, bueno, han pasado como 5 meses, 4 meses, no recuerdo cuántos meses pasaron, vamos a ver cuánto dinero me gané. Y, oh sorpresa, después de quién sabe cuántas horas, esta pobre persona que trabajó tanto en su propio arte se había ganado menos de $20. claro, Dime, claro. ¿cuántas Y, horas de dedicación le habrá puesto a su claro. proyecto para Mm, tirar en la plataforma para que la plataforma, porque ese es el otro tema, ¿no? Estas plataformas que trabajan con ese esquema de te pago por tiempo de reproducción, pero te mm, pago $0,1 o $0,01, sí, dale, Sí. llega un momento en que tú dices, pero eso realmente es redituable. Y sí. este tipo de experiencias en donde alguien que pasó por la experiencia te lo publica y te dice, mira, te lo voy a demostrar que no es redituable. Mm, Sí. Hace unos años atrás conversaba con un compañero que también estaba en su fase de guionista y él tenía 2 libros publicados en la plataforma esta famosa de Amazon. ujú, Yo soy escritor de cuentos, entonces, claro, me interesaba la información. Le pregunto, mira, pero ¿cómo funciona? ¿Cómo es el esquema? ¿Es redituable? Y la respuesta fue la mía. Me dijo, yo tengo 2 libros publicados por placer de publicarlos, pero eso no produce plata, porque tu ujú, libro va a la plataforma, como van miles de libros, se puede decir que es una biblioteca que está llena de miles de ejemplares, si no millones, pero si tú no inviertes plata en hacer publicidad, que la gente te conozca, y entonces literalmente lo que estás es gastando plata, gastando dinero, en vez de que tu arte te produzca dinero, lo que haces es seguir gastando, y queda ahí abandonado y ¿quién se entera? Sí. Y luego el sí, tema es cuánto te paga la plataforma por regalías. Y la plataforma siempre se va a quedar con la tajada más grande, con la parte más grande del pastel, le toca un pedacito chiquitito y ese pedacito chiquitico probablemente sean unos pocos centavos al año y no es redituable. ujú, No, y es que el problema es que también es un sistema que refuerza el status quo para hacer Exactamente. la lectura marxista, que le encanta a Daniel, la lectura marxista. ujú, No, no, Porque es como completamente funciona, por cierto. ejemplo, el sistema musical es que los tipos agarran toda la plata y la ponen en un pote. Entonces, como que toda la plata que viene en Argentina la meten en un pote y dicen, ok, este mes, ¿cuál fue el artista más escuchado? Y resulta que es ujú, Drake. Y le dan a Drake Sí, la mayor parte del pastel, pero tú no escuchaste nada de Drake. Tú quieres que tus $10 vayan a las bandas que tú escuchas, que son menos alternativas o qué sé yo, o de pronto es Drake. sí, Pero tú quieres que tu plata vaya al que tú escuchaste, no que digan, bueno, mira, Drake salió una de las la tajada más grandes, después está Lady Gaga, después está Beyoncé, y tú, coño, pero las bandas que me gustan a mí, ¿dónde coño están? sí. así es. Sí, porque el tema es que, exacto, y gracias, Vince, porque el tema es que, o sea, ellos agarran, pues tú pagas una mensualidad, ¿no? Y estamos hablando aquí de Spotify, por ejemplo. Eh, Tú pagas una mensualidad que en Latinoamérica es, que sé yo, 8, en Europa es 15, qué sé yo. Y entonces, y hacen exactamente lo que dice Vicente, que es que eh, ellos agarran los millones que reciben de las mensualidades y dicen, bueno, el artista más escuchado fue Drake, y entonces una tajada grande de esa mensualidad va para allá. Pero tú, por esos, o yo por los 15 euros que pagué, yo nunca escuché Drake. Yo quisiera que esos 15 euros que pagué, o sea, en el escenario ideal, Claro. yo quisiera que esos 15 euros fueran
¿sabes? Que le dieran 7 euros a este tipo y ¿sabes? 4 euros a este y tal, porque fueron, si tú vieras lo que escuché, oía 4 personas, 4 artistas o 5 artistas o 10, qué sé yo. Entonces lo parten y yo sería completamente feliz con eso. Pero lo que están haciendo con mi dinero es en realidad dándoselo al artista más escuchado en la zona donde estoy. Y el argumento, insisto en lo que decía antes, es que es muy complicado hacer eso, pero no es nada complicado, ¿no? No, O sea, no lo o es, sea, no lo es. o sea, No lo es. mucho más Sencillamente un complicado, esquema que mucho tienen. más complicado es tirarme, o sea, el algoritmo que tienen para tirarme artistas es mucho más complicado que este cálculo sencillo que estoy haciendo, que es Sí. agarrar los 15 euros que te pagué y dividirlos entre los 10 artistas que escuché y ya, y yo soy feliz con eso, ¿no? Sí, yo Eh, solo, yo le digo a mi gente, a mis conocidos, familiares, mm, le digo, mira, nos dieron la responsabilidad o nos entregaron la responsabilidad de filtrar. El problema es que la mm, mayoría no gusta de hacerlo. Yo prefiero hacerlo. mm, Yo sí prefiero mm, filtrar. Entonces te voy a dar un ejemplo. Nosotros estamos utilizando en esta conversión ahorita el ejemplo de Spotify y yo le digo a la gente, yo no tengo Spotify, no estoy interesado. mm, mm, ¿Por qué? Porque sí, yo consumo muchísimo material, pero yo lo consumo por YouTube, ¿no? mm, Y yo lo tengo filtrado. Entonces, a mí no me sale una sola referencia de reggaetón porque yo odio el reggaetón. mm, Yo pues, respeto a todo el que le gusta el reggaetón, que bueno, que te gusta ese mm. género musical, a mí no me gusta, y yo literalmente, o sea, lo tengo bloqueado. O sea, a mí YouTube no me ofrece nada de reggaetón porque automáticamente bloqueo al artista. O sea, no es que le haga una Mm, denuncia, sencillamente está bloqueado. sí, Entonces, sí. a mí me sorprendió mucho a finales del año pasado. Yo estaba en un grupo en una red social y publicaron y que como los 10 artistas más importantes de Spotify. Y a la mayoría les sorprendió porque yo dije, yo no uso esa plataforma, o sea, a mí no me interesa que Spotify me recomiende nada porque no estoy interesado. Es más, Mm, les cuento, hoy me llegó por no sé qué número de vez, porque todo el tiempo me mandan la publicidad, un correo de Spotify regalándome 3 meses gratis premium. Bloqueado el correo, no me interesa, entonces, no lo consumo y se acabó, o sea. claro. Y yo, Sí, en este caso, que utilizo la plataforma de YouTube, yo consumo lo que yo quiero, ok. automáticamente. Y hago lo mismo con las redes sociales, o sea, no Mm, consumo lo que la red me recomienda, consumo lo que yo quiero consumir. mm. O sea, por eso es Pero que se habla mucho de tu la migración responsabilidad del consumidor. El es, consumidor tiene mucha responsabilidad de qué es claro. lo que pasa en el mundo. Lo que O sea, pasa tú es lo que no ves queremos el como servicio de como un eso. asunto moral, ¿no? Como una Sí, decisión moral de yo no voy a usar Spotify porque explotan a los artistas, por ejemplo, sí, por por ejemplo. decir algo. Ujú, Por ejemplo, ok, yo incluso claro, cuando la gente me hablaba de esa plataforma, les decía, les hacía la pregunta siguiente. ¿Tú sabías que hay otras plataformas? Porque claro, claro, hay otras y tienen otros algoritmos y funcionan, pero todas son muy claro, parecidas, ¿no? Pero sí. hay otras, pues. Pero pareciera que es, y yo lo entiendo porque uno lo tiene que entender desde el punto de vista del marketing y la publicidad. A ti te Ujú, metieron por los ojos Spotify y tú por eso utilizas Spotify, pero hay otras claro, plataformas que podrías claro. consumir. Ujú, Entonces, ahí es donde vamos y vuelvo, retrocedo para enlazar un poco con el cine independiente, ¿no? Si constantemente estamos reforzando el esquema del status quo, de lo que ya nos impusieron en algún momento y que constantemente lo estamos consumiendo, de ahí no vamos a salir nunca. Y lo peor de todo es que no nos estamos dando cuenta, pero en algún momento, personas como yo, espero que también sea en el caso de ustedes y en el futuro de quien nos escuche o quien nos vea, ujú, uno se empieza a preguntar, bueno, pero no hay otra cosa, o sea, porque 50 películas de Marvel, 50 películas de superhéroes después, yo creo que ya ujú, no tienes mucho que contar, o sea, me gustaría ver ujú, algo diferente. Y es por eso que uno termina consumiendo productos de otras partes. Quiero ver algo de cine japonés, quiero ver cine francés. ujú. Yo tuve una época en que estuve explorando un poco el rap francés. Me pareció interesante, no me quedé con él, pero me pareció interesante por hacer la exploración, ¿no? Claro, sí, sí. Este, o quiero saber cómo suena el rock de Siberia, no sé. O sea, Ujú, 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 y yo suelo invitar a las personas a que lo hagan. Le digo, mira, o sea, tú tienes ahí internet, tienes un mar de oportunidades para inspeccionar y para revisar qué se hace al otro lado del mundo. No te ujú, quedes solo con lo que te venden, porque lo que te venden por una razón. ujú. ¿Eh?
pasa lo mismo con las noticias. O sea, yo no tengo por qué seguir las noticias que me imponen. Yo sigo las noticias que yo quiero. Que la película del momento es Barbie. No estoy interesado en Barbie. ¿Me perdona? No estoy interesado. ¿Pero es que tiene un discurso interesante? Sí, tiene un discurso interesante, como 500 películas independientes que probablemente salieron en el mismo año, pero de las cuales tú no te enteraste. Yo tuve una conversación con un amigo también que viene del mundo de la producción audiovisual en Venezuela, y él me decía, no, lo que pasa es que Barbie, la película del momento, y yo decía, mira, rápidamente haz una investigación en Google, pregúntale a Google cuánto es el presupuesto de marketing, no de la película, de marketing de Barbie. Google te lo dice. 150 millones de dólares, compañero. Exacto. ¿Sabes cuántas películas puedo hacer yo con 150 millones? Eso es todo el dinero que invirtieron en marketing. Sí. No es la película del momento, es el marketing del momento. Cuando a una película de alta gama de Hollywood le mete 150, 200 millones de marketing, las vas a ver hasta en la sopa. O sea, es inevitable. ¿Qué no vas a ver hasta en la sopa? Una película que probablemente sea muy buena, pero que viene de Paraguay, o que viene de Sudán, ¿ve? O que viene de Costa de Marfil. ¿Por qué? Porque no hay el poder económico para invertirlo en marketing y publicidad. Yo tengo un juego instalado en mi celular, un juego de ajedrez, además de descarga gratuita, y tú ves la publicidad que aparece, Barbie. Dices, Claro. Bueno, es no, que pues está, no. además que se lo pone súper fácil porque saben que eres, Sí. saben que eres guionista y cineasta y tal, y te tiran la cosa de uno. Pero hay una cosa que, como que el argumento de la economía de mercado allí es, bueno, tú ves Barbie, o perdón, el consumidor ve Barbie porque es producido en un nodo de creatividad que de alguna manera aglutina a la mejor calidad de guionistas y cineastas, ¿no? O sea, el hecho de que, o sea, podemos ser todos cínicos con Hollywood, pero Ok. el contraargumento de eso es que, bueno, en Hollywood, la gente que, perdón, mucha gente que es muy buena Sí. termina escalando posiciones hasta que, o sea, finalmente llega a Hollywood y lo logra. No todo el mundo que es muy bueno llega a Hollywood, obviamente, y no todo el mundo que llega a Hollywood es bueno lo logra, pero, Sí. como nodo de creación funciona de manera similar como el París de principios del siglo XX, ¿no? O sea, la gente confluye, o el Nueva York de los 50, la gente confluye a un lugar y entonces escribían libros o teatro, o en este caso hacen películas, ¿no? Y entonces los productos que salen de ahí tienen como, digamos, la marca de la ciudad y dice, bueno, esto como tiene marca Hollywood, quizás sea una historia más competente que otra cosa. Esa película independiente hecha en Siberia, no me voy a arriesgar con eso porque no he invertido 2 horas de mi vida viendo una película que de pronto no está bien escrita. Claro, pero ¿es esa la verdad o es esa la verdad que te vendieron y que compraste? Con solo el 150 millones de dólares funcionando para Claro, convencerme de esto. porque si nosotros hacemos la misma película, Barbie, y la situamos en Indonesia, la misma película, pero no le tiramos los 150 millones de marketing encima, tiene el mismo alcance. Claro, Porque justamente en el año de pandemia, 2020, yo además tuve la oportunidad de participar de un taller de distribución cinematográfica que se brindó en Venezuela. En Venezuela también tenemos una institución de cine que es el CENAC. Yo estoy inscrito en el CENAC y como inscrito pues podía participar del taller a pesar de estar en Argentina, ¿no? Además estábamos en pandemia, era un taller virtual. Y tú empiezas a entender cómo funcionan los mercados cuando lo ves desde el punto de vista de la distribución. Cómo funcionan los mercados, por qué los mercados operan de determinada manera, en qué momento comenzaron a operar de esa manera. Y es cuando tú dices, mira, pero es que lo hegemónico es hegemónico, o como decía Vicente, el tema del status quo es prácticamente inconsciente. Nosotros ni siquiera es que nos damos cuenta que hay un status quo. Lo vemos de la forma más natural posible y decimos, bueno, sí, normal. Y es cuando tú ves las estadísticas, tú empiezas a cuestionar y tú dices, ya, espera un momento.
Si yo si yo agarro Ruletka, película coproducción Argentina-Venezuela, y yo la hago en Estados Unidos y viene hablada en inglés con subtítulos en español, yo tengo más probabilidades de vender la película en Latinoamérica. Que es muy loco. ¿Por qué? Porque se hizo en Estados Unidos y porque viene hablada en inglés. O sea, yo puedo hacer la mejor película, la que te puedas imaginar que arrasó con el Oscar, con los premios internacionales, y yo la hago en Latinoamérica, y tiene el mismo alcance que si lo hubiese hecho en Estados Unidos. La respuesta lamentablemente es no. No tiene el mismo alcance, porque ellos tienen la hegemonía del cine a nivel mundial. Y como ellos se comen ese gran pastel de todo el cine a nivel mundial, incluso poder negociar con los distribuidores y los exhibidores en países como Indonesia es muy difícil porque no trae el sello de Hollywood. Y no es porque la película sea buena. Y es ahí la razón por la cual muchas veces llegan un montón de adefesios a las carteleras. Y digo adefesios porque tú ves la película y tú dices, espérate un momento, esta película estuvo en cartelera 3 semanas, 4 semanas, fue distribuida, hay lo que llamamos distribución pequeña o distribución grande, dependiendo del tamaño de la película. Avatar, por supuesto, va a tener una distribución gigantesca, mientras que películas independientes como El Sonido de la Libertad tiene una distribución limitada, ¿ves? Y tú dices, bueno, hay una cantidad de docenas de salas de cine de diferencia entre una distribución y la otra, ¿ves? Y tú dices, bueno, pero ¿en cuántas salas fue distribuida la película? Les voy a dar un ejemplo más real para que se entienda lo que quiero decir. Yo tuve una discusión en una red social por el tema de los sonidos de la libertad, Sound of Freedom, ¿no? Sí, sí. Se realizó toda una campaña de marketing en donde se decía, no es que la película ha sido prohibida, no es que la película la han estado saboteando, no es que la película la quisieron esconder porque habla del tema de trata de blancas, abuso infantil. Sí. Y yo le decía, pero que todo eso es falso. No, es que tú no sabes lo que es el producto, pero es que todo eso es falso. Entonces, ¿cómo demuestro yo que no conozco nada sobre la película ni a los productos ni nada por el estilo? Yo le digo, es falso porque si tú buscas en Google, la película fue estrenada en Estados Unidos al mismo tiempo en 2.500 salas de cine. Ahora, te acabo de mentir, no fueron 2.500 salas, 2.605, 2.608, dice, porque Google te dice el número exacto de salas. Le digo yo a la gente de las redes sociales, amigos, en Argentina ni siquiera tenemos 1.000 salas de cine, hay 900 y tantas. En Estados Unidos la película fue estrenada al mismo tiempo en más de 2.500 salas. ¿Cómo tú me vas a vender la idea de que la película quisieron esconderla, meterla debajo de la mesa? Sí. ¿Tienes idea de toda la logística que implica distribuir una película a más de 2.500 salas en un país tan grande como los Estados Unidos? Nadie está escondiendo nada. Una película que realmente se quiere esconder ni siquiera llega a las salas de cine. No sé qué tan letrado está Vicente sobre el cine en Venezuela. Yo les voy a soltar una perlita. Hubo una película en Venezuela que se hizo, que se filmó, llamada Bambi C4, y la película nunca fue estrenada. Yo vi el tráiler de la película. Yo vi el tráiler. Y de alguna manera algo había que se contaba en la película, que lamentablemente el gobierno, en ese momento estaba Chávez todavía mandando, que el gobierno chavista trancó la película. La película nunca llegó a la cartelera. Entonces, cuando tú quieres tapar una película, tú la borras. Se acaba la película, nunca la estrenas en sala. Pero imagínate, un montón de personas en un montón de redes sociales, famosísimas estas redes sociales, haciendo campaña diciendo, no, es que la película la quisieron tapar porque tratan a los niños, porque las cúpulas de Hollywood, un montón de conspiranoicos a nivel mundial, haciéndole publicidad gratuita a la película. Yo lo que decía era, me da envidia que no le hagan publicidad gratuita a mi película, porque mi película habla sobre un tema muy latinoamericano, en donde estamos enfrascados en una lucha económica durante décadas. Pero bueno, prefieren hablar de una película estadounidense, o sorpresa, de Hollywood, porque tampoco es que es cine independiente estadounidense, porque si fuese cine independiente estadounidense, no llega a 2.500 salas de cine, ¿verdad? Y bueno, me da envidia que toda esta gente en las redes sociales hacen ese eco gratuito cuando le hacen eco a una película latinoamericana, ya sea argentina, sea de Perú, sea de Bolivia, sea de dónde. Pero así es la historia. Todo el mundo se sube a la ola de lo hegemónico.
Incluso yo que consumo mucho la plataforma de YouTube, yo veo constantemente críticas de películas, reviews de películas, tras cámaras de películas, y generalmente son películas del cine hegemónico. Son películas de Estados Unidos y son películas de alta factura. Entonces, incluso los youtubers, los famosos youtubers, tampoco te están haciendo reviews de películas latinoamericanas o de África o, no sé, de Europa Central. O India, que hay miles de películas indias todos los años. Entonces, ¿sabes? Todos los años tiene una producción, o nigeriana también, ¿no? Que es como el otro centro. Es como Entonces, el otro centro de producción. Cerrando la idea de lo que te decía, ¿es la verdad o es la verdad que te vendieron y compraste hace mucho tiempo y que lamentablemente en este momento te impide ver que hay otras verdades y decirle, ay, espera un momento, ya va? Efectivamente, si India produce tanto más películas que Estados Unidos, porque esas películas nunca son distribuidas. Al menos una debe ser buena, ¿no? Al menos una por año debe ser buena. Sí, yo lo aprendí en el taller de distribución, y es verdad, porque la intención es que uno se haga muchas preguntas, ¿no? Sobre por qué las películas, por qué lo que llega a la cartelera es lo que llega y no llegan otras cosas. Y tú dices, bueno, ya va. ¿Cuántas empresas metieron la mano en la producción? ¿Cuántas están distribuyendo? ¿Quién se llevó los contratos? ¿Cómo se repartieron las regalías? Y cuando tú empiezas a hablar de números, tú te das cuenta que lamentablemente, no, en Hollywood no están los mejores guionistas del mundo, ni los mejores productores, ni los mejores directores, tampoco los mejores actores. No están. Sencillamente es una industria hegemónica y que constantemente se vende a sí misma. Y como se vende, y se vende con esa fuerza de marketing que tiene, muy pocos países del mundo son capaces de competir. Cuando yo era estudiante en la universidad, se decía que incluso India producía más películas al año que Estados Unidos. Sí. Pero el problema otra vez es la distribución internacional. ¿A qué países llegan esas películas? Bueno, yo te puedo decir que nosotros estamos acá realizando esta entrevista, agosto 2023, yo no he visto una sola película india en cartelera aquí en Argentina. Claro. No la he visto. No, es así de sencillo. Tienen 1 millardo de personas de mercado interno. Esos bichos ni siquiera exportan sus películas. Sí. Tampoco Pero mira, he visto ninguna película venida del continente africano. No la he visto en cartelera cinematográfica. Sí. Claro. Entonces, pero no, deja mucho que desear sobre cómo se hace la distribución cinematográfica. Sí. No, te iba a decir para ir cerrando, pues está haciendo como tarde por acá, pero ¿cuál es el futuro entonces para ti? ¿Que tienes un proyecto, vas a filmar otra cosa? Estos días han sido, digamos que las últimas semanas han sido de muchas dudas artísticas. Bueno, yo también soy escritor. He aprovechado el tiempo para postular cuentos en algunos concursos y festivales a nivel mundial. Y bueno, escribí otros guiones para hacer unos cortos. Espero montarme sobre unos cortometrajes, 4 o 5 cortos antes de que cierre el año. Y tratar de seguir empujando Roletka a los mercados potenciales que sean posibles. Claro. Desde Latinoamérica, con una película de bajo presupuesto, cine independiente, coproducida entre 2 países, realizada con muy poco dinero, pero bueno, pero con mucha garra, mucho entusiasmo, tratando de contar una buena historia. Y bueno, esperemos que alguna de las plataformas se interese y pueda llegar al público. Que es verdad que el problema que retrata es muy latinoamericano, porque que es también la diferencia fundamental con Saw, Claro. que la gente en Saw tiene problemas del primer mundo, pero esta gente de esta película, bueno, no es difícil conectarse con ellos, ¿no? Quizás porque somos latinoamericanos también, ¿no? O sea, yo como latinoamericano, yo entendí esa, yo dije, mira, bueno, no es mala opción. Y además, muy de este tiempo también, en el que, claro, a medida que la brecha entre la masa y las élites se va ensanchando, y es un fenómeno global, pero que en Latinoamérica afecta a la mayoría de una manera mucho más dramática, hace que el argumento sea más creíble. Que sea, bueno, esto es una situación desesperada porque la situación, perdón, es una medida desesperada porque la situación lo amerita, ¿no? Que en otros lugares, bueno, dirías, sí, bueno, hay otras opciones, ¿no? En otros lugares puedes vivir del Estado, por ejemplo.
Sí. o en otros lugares. O sea, después busco unas ayudas en el ministerio, qué sé yo. Pero, O abres un en GoFundMe ahí para que te den oh, eso, plata. ahora es un GoFundMe, exacto. Pero claro, en este escenario de desahucio total latinoamericano, tú dices, bueno, sí, esta es la única opción. Vamos a jugar la ruleta rusa, ¿no? Así Bueno, es. nada, felicitaciones, de verdad. Excelente, excelente. Y gracias por el tiempo que nos brindaste ahorita. Nada, yo en lo personal te deseo muchísima suerte con esta peli. Yo creo que hay que verla. Si la consiguen por ahí, véanla, quien está yendo esto. Y voten por ella en los festivales si la ven por ahí rodando. Muchas gracias por estar aquí, terminar la conversa y que se repita, ¿no? Esperemos que Nada, sí, mucha vale, suerte. esperemos que sí. Y bueno, gracias Oye, por el rato, la verdad que ha sido muy ameno. Siempre es entretenido conversar sobre estos temas y bueno, y tratar Claro. claro, de que la gente abra un poco más los ojos sobre el mundo en el que vivimos, sí, pues. sí. Mira, ¿dónde te puede seguir la gente para pelear contigo sobre, Sobre cine. sobre la distribución de la película? Estamos en Instagram, Roulette Movie es la cuenta de la película, Roulette Ok, Movie con T y con ok. K. Ujú, TK, Y sí, bueno, TK. mi Instagram personal es Jimmy Artista. ujú, ok, Por cualquiera de esas dos cuentas podemos conversar, bueno, con quien quiera conectarse por ahí. muy bien. De nuevo, mucha suerte y nada, todo lo mejor.